Bien, Roca, vos habías hecho una pregunta, ya repetila, por favor. Sí, había hecho una pregunta ayer sobre la crisis y entraba también, además de lo que usted había puesto ayer, que había comentado en un video, creo, sí, de que habían, ¿cómo es?, escaso de alimento y estaban todos como que Estados Unidos tuvo que poner comida gratis para los trabajadores y eso porque también Pero eso se ya es el consume. después de la crisis, ¿eh? Claro. Bueno, y yo pregunté si la bolsa de valores y ¿cómo es? Sí, el crack de la bolsa, puntualmente. Sí, las acciones de empresa y todo eso también entraba en la crisis, digamos. Mirá, el Eso. tema es así. Está bien, entiendo perfectamente a dónde apuntás, no te hagas drama. Listo. La cuestión es la siguiente. Cuando yo pregunto por las causas de la crisis, hay que saber diferenciar, digamos, el antes y el después, justamente como yo te decía recién. Es decir, cuando nosotros mencionamos las causas, tenemos que empezar a rastrear años antes de la crisis de 1929-1930. ¿Está? Entonces, por eso la primera señal que yo te había dicho es el tema del campo, que el campo estaba entrando en crisis debido a que se había generado una sobreproducción, ¿no?, de materias primas que provocó la caída del valor de la materia prima a nivel internacional. ¿Está? Entonces, Sí. esta caída del valor de la materia prima a nivel internacional provocó que ya para 1920-1921 el campo norteamericano empezó a hacer un poquito agua, para no decir bastante. Encima a esta situación de la materia prima se le sumó el tema de la sequía. Bien, esto sucedió muchísimos años, mientras que todo Estados Unidos estaba floreciendo, creciendo económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. El campo norteamericano estaba para abajo. ¿Estamos? Así. La otra cuestión que se le sumó al campo, que se le fue sumando al campo, fue el tema de que hacia 1925, 1926 empezó a darse este proceso de especulación, que en realidad vos un poco te estás refiriendo a eso, con el tema de las acciones de las empresas y el crack de la bolsa. En realidad, el crack Claro, de la bolsa, perdón. claro, porque yo puse en la crisis internacional del 30, en la pregunta 1A, puse cuáles eran Las señales, las señales de alarma. claro. Y la que usted nombró recién, ahí la puse, Bien, que era pero, la del campo y la bolsa de valores. claro, en realidad el crack de la bolsa no es una señal, propiamente dicho. El crack de la bolsa es el resultado final de todas estas acciones. ¿Se entiende? ¿Me va siguiendo la diferencia, Melissa? ¿Pero por qué, profe? Si usted había dicho que Sí. era una suerte de especulación que Claro, pero después... la especulación, y la especulación es una causa. La especulación sí Sí, es una causa. La especulación no se dio en 1929. La especulación, de a poquito empezamos a ver que el incremento de la bolsa de valores se empezó a registrar hacia 1925-1926. Esto es el resultado de la especulación. Pero el crack de la bolsa se dio en 1929. Es más, yo te diría que febrero es el primer timbrazo que tuvieron, ya el primer aviso, que no hicieron caso, y siguieron con la misma política de especulación, y el verdadero timbrazo llegó en octubre de 1929, sí, ya bastante avanzado 1929. Pero el crack de la bolsa es la consecuencia, no la causa. Debido a todas estas cosas que se venían dando, se quebró el sistema. Es como decirte, el iceberg, ¿qué es? La parte superior, es decir, la punta del iceberg, o todo el bloque que no se ve abajo. Bien, justamente, el iceberg es todo el bloque que no se ve, que está bajo agua. ¿Se entiende?
Entonces, cuando vos ves un iceberg, en realidad, lo que vos estás viendo es la nada, porque en realidad lo grandote está por debajo, está bien oculto. Y eso sería exactamente lo mismo en este caso. La crisis del 30 no es el resultado del crack de la bolsa. La crisis del 30 es la caída del campo, la caída en la construcción, la caída en la producción de autos, la caída en la venta de productos, en el despido de personas que ya se venía dando hacia 1926-1927. Un despido lento pero continuo. Y todos estos factores llevaron a que en 1929 la bolsa estalle por los aires. ¿Está? Sí, ya entendí. Todo esto hizo, es como así, echamos huevo, echamos leche, echamos harina, echamos levadura, batimos bien, lo metemos en un molde y ¿qué tenemos como consecuencia cuando lo mandamos al horno durante 40 minutos? Eso es una torta. Y claro, ¿cuál es la consecuencia? Una torta. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo pasó acá. El estallido de la bolsa de valores, lo vuelvo a repetir, echamos especulación, echamos la caída del campo, echamos ahí la caída de la construcción, la caída de autos, la caída de electrodomésticos, despido, batimos, lo mandamos al horno y ¿qué tuvimos? El crack de la bolsa, ¡pum!, explotó todo por los aires. ¿Se entiende? Es la misma realidad. Sí. Entonces, vamos de vuelta. El crack de la bolsa no es una causa, es una consecuencia. ¿Estamos? ¿Quedó claro Sí, ahí? entendí. ¿Quedó? Sí, Bien. sí. Claro. Bien. Sí, es Miti, sí. Sí. Para, el resto quedó perfecto. Bien. ¿Cuándo entraste, Guarón? Ah, cierto que vos tenés ese nombre arábigo ahí, ese medio musulmán, el M6 no sé cuánto. Ah, Sí, yo tengo mi nombre. sí, ahora que lo cambiaste, No. te hagas el vivillo conmigo. Bien, Lo que a pasa ver. es que estaba intentando entrar y no me dejaba. Hasta que pasé No, intenté porque te una vez. reconoció, Guarón, por eso no te quiere dejar entrar. No sé cómo te lograste escapar. A ver. Aarón, vamos a poner presente. ¿Quién más entró? Que sé que entró alguien más. Gutiérrez. ¿Cómo le va, Gutiérrez? Bien. Y... ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bien. Ya te- Bueno, ¿hay alguna otra pregunta más? No, por el momento no. No, no. ¿Seguros? Bien. La consigna B era el por qué esta crisis que se desató en los Estados Unidos terminó siendo internacional. Bueno, y esto tiene que ver nuevamente volver a buscar las causas unos años antes. Es decir, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, 1918-1919, que se firma el Tratado de Paz, el famoso Tratado de Paz de Versalles, la realidad es que la situación de Estados Unidos cambió completamente, dio un giro de 180 grados, en ese sentido, y Estados Unidos, si bien no era un país pobre, pero tampoco era una superpotencia. Terminada la Primera Guerra Mundial, queda confirmado que Estados Unidos es una superpotencia. No era la única, obviamente, era una potencia más entre Inglaterra, Alemania, Italia. Vamos, Italia. Y bueno, y algunos países más, ¿no? Obviamente acá no mencionamos Argentina, no mencionamos Canadá, no mencionamos Australia, etcétera, etcétera. Países, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que hoy son punta, ¿no?, de la economía mundial, en aquella época no lo era. Bien, y ahí está la cuestión. Denme un segundito que voy a enchufar la computadora, que estoy viendo que me estoy quedando sin batería. No me di cuenta. Dame un segundito, ¿eh? Bien. Entonces, estábamos con esta cuestión de que los Estados Unidos terminó siendo confirmado, ¿no?, como un país de primera línea, ¿no? No solamente en lo económico, sino también en lo militar. Bien, y acuérdense que Estados Unidos había pasado a ser un país deudor, ¿no?, antes de la Primera Guerra Mundial,
a ser un país acreedor. ¿Qué quiere decir esto que se haya transformado en un país acreedor? Quiere decir que se transformó en un país en el cual le empiezan a deber dinero. Es decir, Estados Unidos empieza a transformarse en esto que sigue siendo hasta el día de hoy, que un país que presta plata a otros países del mundo. Obviamente no lo hace porque son buenos, no lo hacen porque son generosos, lo hacen porque les da poder, lo hace porque les brinda, son oportunidades de negocio interesantísimos. Entonces, Estados Unidos empieza a aprovecharse de esta situación, empieza a prestar dinero a las economías como la inglesa, como la francesa, como en especial como la alemana. Sí, la economía alemana se reconstruyó gracias al dinero norteamericano, gracias a la francesa, a la italiana, es decir, Europa en general empieza a reconstruir su economía destruida después de la Primera Guerra Mundial. Es cierto que, por ejemplo, la situación de Inglaterra, en realidad Inglaterra no estaba destruida porque Inglaterra no fue un campo de batalla. Al tener una situación de isla, Inglaterra en ese sentido siempre tuvo una situación, una suerte de privilegio en ese aspecto frente a las guerras, e Inglaterra no se vio afectada por las consecuencias de la guerra. Sí, diferente la situación de Francia, de Bélgica, de Alemania, de Italia, que, bueno, digamos, sí fueron escenario de las diferentes guerras o de las diferentes batallas. Y en ese aspecto, digamos que la economía norteamericana se vio muy revitalizado en esa situación. Y Estados Unidos no solamente que se transformó en un gran prestador de dinero, sino que además se transformó en un gran comprador de productos europeos, en especial de materias primas, y de ciertos productos manufacturados, es decir, industriales. Y ahí está la clave para poder entender el por qué la crisis empieza a extenderse a otros países que no tenían nada que ver con esta situación concreta de Estados Unidos. Y ustedes miran, pero ¿cómo se vincula? Muy simple. Como la situación norteamericana entra en recesión económica, se empieza a complicar muy mal hacia 1929 y se agudizó a lo largo de 1930, hizo lo que cualquier país del planeta haría en su situación, que ante una crisis grave en lo económico, Estados Unidos empieza a recortar las compras a nivel internacional. Es decir, lo primero que hace es detener la sangría de dólares de sus fronteras. Entonces, cortó la compra de productos manufacturados, de materias primas. ¿Y a quién le cortó la compra? A cualquier país, pero en especial a los países europeos. ¿Se entiende esto hasta acá? Claro, y ustedes me dirán, bueno, fantástico. ¿Y esto cuál es el problema que le haya cortado? Es que las economías europeas dependían de este gran comprador, que era el que revitalizaba la economía europea. En consecuencia, los países europeos empiezan a estoquearse, es decir, empiezan a acumular su stock de producción. ¿Cuál es la decisión que toman en consecuencia los diferentes países europeos, como Inglaterra, como Francia, como Italia, como Alemania, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué empiezan a hacer? Muy simple. Lo primero que hacen es lo que hizo Estados Unidos, empezar a retocar o a recortar las compras de productos internacionales. Adivinen quién cayó en esa volteada. ¿Y cómo? Argentina. Muy bien, Argentina. ¿Y por qué cayó en esa volteada Argentina? Porque si Estados Unidos cayó, nosotros también. Sí, pero no entiendo el cómo. No, porque nosotros vendíamos productos a Europa, no a Estados Unidos. Exactamente, muy bien, Lucía. No me acuerdo tu cara, pero muy bien, Lucía. Exactamente. Esa era la lógica, es como un efecto dominó. Claro, como
Estados Unidos le recortó las compras a Europa, Europa toma en consecuencia exactamente la misma medida. ¿Por qué? Porque empieza a entrar en recesión. Sus industrias ya no pueden vender al mismo ritmo de como venían vendiendo antes. En consecuencia, empieza a recortar gastos. Y uno de esos gastos que empieza a recortar son la compra de productos a nivel internacional. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde le hace el tijeretazo de compra a la Argentina. Y la Argentina sí se infartó, ¿no? Y se cayó redondo, sí seco. Entonces, fíjense la consecuencia. Algo que empezó dándose en los Estados Unidos, de a poco empieza a propagarse cual enfermedad al resto de los países del mundo. Y es así que el resto de los países del mundo empiezan a cortar esto y empiezan a cerrarse sobre sí mismos, empiezan a encapsularse cada uno de los países. ¿Estamos? Y la otra gran, y esto que fue la gran estocada mortal para el resto de los países, es que Estados Unidos, como bien había dicho yo recién, se había transformado en un país acreedor. ¿Qué significa esto, que se había transformado en un país acreedor? Muy simple, que muchos países europeos empiezan a tomar créditos norteamericanos. Entonces, lo segundo que cortó Estados Unidos a los países europeos fue el tema de, perdón, yo digo países europeos, también no se olviden que nosotros vimos en el primer trabajo práctico y en el segundo trabajo práctico que Estados Unidos le compraba también mucho a las economías latinoamericanas, estilo Cuba, estilo Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, que le compraba productos que ellos no podían producir, tales como bananas, coco, cacao, café, tabaco, etcétera, etcétera. Que esto, ¿se acuerdan que lo vimos con el tema de las economías de enclave? Esas economías latinoamericanas, economías muy frágiles, también se vieron perjudicados por esta situación. ¿Está? Entonces, yo por ahí me estoy enfocando mucho en Europa, pero porque tiene este efecto en rebote con la Argentina, pero no dejemos de ver Centroamérica, porque Centroamérica también se vio terriblemente perjudicado. México también se vio terriblemente perjudicado por esta situación. Mirá qué linda pregunta de evaluación. Ahí la veo a Kimei que está anotando justamente este apunte, y yo digo, pero qué linda pregunta de evaluación, Kimei, ¿o no? Está buena esta, decir la verdad. Sí, muy bien, muy bien. Por ahí sí. Y ahí están todos tirándote misiles así, virtuales, así a vos, como diciendo, ¿qué haces, Kimei? No, no. No le des pie a este tipo, que es peligrosísimo. Bien, entonces, justamente, esto a ver, es algo que yo por ahí poco menciono, pero es una realidad. Es decir, esto también pasó en Centroamérica, es decir, el planeta entero prácticamente se vio sumergido por esta crisis. Y como bien decía Aaron, Estados Unidos, no sé, tropieza y a nosotros nos da quebradura múltiple prácticamente. Es decir, pero ¿por qué algo que termina siendo exclusivamente norteamericano termina teniendo este efecto tan contraproducente? Por una situación muy simple, porque no estamos hablando de, a ver, imagínense que la economía mundial es un auto, y no es que se rompió una ventanita del auto, se rompió el motor del auto. Es decir, la economía mundial funciona gracias a que está Estados Unidos. Hoy, obviamente, la realidad ya es un poco diferente, y la economía mundial funciona a dos grandes motores, diría yo. Uno es Estados Unidos y el otro es China. China también. Si China se enferma, a nosotros nos da durísimo. Y no lo digo por el coronavirus, lo digo en lo económico. ¿Está? No, por el corona no fue, ¿no? No me estoy refiriendo a eso. Sí, también se da por esta situación, pero en realidad tiene que ver, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de lo económico. Entonces, a ver, esta es una realidad innegable. O sea, podemos tener un discurso anti-norteamericano, podemos tener un discurso, todo lo que ustedes quieran. Pero la realidad es esta: Estados Unidos es un gran comprador a nivel internacional de materias primas y productos manufacturados en la gran mayoría de los países del mundo, salvo la Argentina, que a nosotros nos compra migajas siempre. Pero bueno, eso tiene discusión para otro momento. Pero la realidad es que nuestra economía está íntimamente vinculada a economías que están muy vinculadas a Estados Unidos. Entonces, vamos de vuelta. Inglaterra nos cortó la compra, Francia nos cortó la compra, Italia nos compró la compra,
Alemania, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con que en realidad estos países europeos estaban protegiéndose de esta situación que se había desatado en los Estados Unidos. ¿Está? Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta para hacerme? Ahí No, está pensando Kimei y sus amigos le están mandando 4 millones de mensajes por No, no, privado no. de decir, deja de preguntar. No te la mandé, que me callate. Mentira, mentira. Es mi Tarelo. Ese soy yo. Cuando Estados Unidos empieza, ¿qué empezó a comprar? Que me quedé ahí con el apunte. A ver, repetime la pregunta. Amplía la pregunta, mejor dicho. Que cuando usted dijo que pasó de pasar de deudor a Acreedor. acreedor y Estados Unidos empezó a comprar inversiones. No, no, materias primas y también productos manufacturados. Que nunca entro en detalle en esto, qué tipo de productos manufacturados. Pero sí, Claro. Estados Unidos se transforma en un gran comprador de la producción europea. Con esto no quiero decir que era exclusivo, pero sí es cierto que Estados Unidos, inclusive hasta el día de hoy, si vos mirás lo que es la relación de lo que compra Estados Unidos versus lo que vende Estados Unidos, yo te diría que Estados Unidos sigue siendo al día de hoy el gran comprador de productos a nivel internacional. Va de cosas chiquitas como por ejemplo chicles a autos, partes de aviones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy Estados Unidos entra mucho más de lo que sale realmente. Estoy hablando de Estados Unidos 2021, inclusive hasta el día de hoy. Es una cosa increíblemente llamativo este aspecto. Es más, Estados Unidos está teniendo un serio problema, inclusive, que dentro de sus propias fronteras se están acumulando enormes cantidades de containers. ¿Saben lo que es un container? Sí. ¿No es basura, sería? Los No, contenedores el de container basura. es el cajón ese que va en los barcos, que adentro es de lo que va la mercadería. Ah, Pero sí. hoy de hecho se están haciendo casas con container, por ejemplo. Sí, también se le dice container, ahora te entendí lo que quisiste decir. También se le dice container a esos cajones de donde se echa basura. Pero sí, no, en realidad el container es la caja rectangular larga, bueno, digamos, que es lo que se utilizan los barcos para poder transportar mercadería. Estos containers, en realidad Estados Unidos Lo que compra hoy en tanto a día se nivel... usa, ¿Perdón? nada, que hoy en día se está usando como sala médica también. Sí, el exactamente. container. Sí, exactamente. Y Estados Unidos está teniendo un serio problema porque se le está acumulando a niveles increíbles la cantidad de containers. Y tiene que ver, pero ¿cómo es que se le acumula? Muy simple, porque le están llegando mucho más de lo que realmente se está yendo. Entonces, siempre va a tener un sobrante, siempre está teniendo un sobrante. Entonces, se le empieza a acumular de una forma impresionante a Estados Unidos. Y tiene que ver con esta lógica. Estados Unidos compra muchísimo más de lo que realmente logra vender después. Sí, Aarón. Usted no sé si escuchó que Macri en su momento pagó para pagar un tema de deuda así. Le dijo a Estados Unidos que podía traer los containers con basura acá. Vendría a ser acá en Argentina. Sí, yo lo escuché ese en su momento. No sé cuán real pudo haber sido realmente, pero sí. Guarda que el negocio de la basura es un negocio que está empezando a despegar a niveles impresionantes. Es decir, a ver, hay una realidad. Yo entiendo a lo que se apunta y a lo que se apuntó, como que por qué nos van a transformar en el basurero mundial, en esencia. Eso es la gran discusión de fondo. Igual guarda porque el reciclado de basura se está transformando en un negocio espectacular a nivel internacional. Es decir, no dejemos de mirar este aspecto. Hoy el mundo está avanzando a pasos agigantados, ya, gracias a Dios, ya era hora que empezáramos a hacer, al reciclado de basura. Y esto del reciclado de basura viene de la mano de dos aspectos. Uno, justamente, la de reutilizar materias primas, y la otra, de que el planeta no puede seguir siendo explotado eternamente en la extracción de materias primas. Es decir, ya es hora que empecemos a reutilizar esto que tenemos a disposición y a mano. Pero sí, sí lo escuché eso en su momento,
te repito que no sé cuán certero realmente es, pero bueno. Bueno, chiquitos, ¿hay alguna otra pregunta más que me quieran hacer? No, por el momento no. No, profe. ¿No? Bueno, No. chiquitos, nos volvemos a ver dentro de varias semanas, ya les digo bien la fecha. El miércoles 28 nos volvemos a ver. No me quedan claros si nos volvemos a ver acá por Zoom o si nos vamos a volver a ver No. en... Yo, profe, yo hablé con una de las preceptoras de nuestro curso y dijo que nosotros estaríamos viendo después de las vacaciones, no, en agosto por ahí. Si a Bueno, nosotros nos reunimos. no lo sé, el cuándo. Ya sea virtual o ya sea presencial, nos volvemos a ver el 28. El 28 nos volvemos a ver, ya sea acá en Zoom o presencial, lo que sea, lo que llegue primero. ¿Está? Y vamos a recordar esas preguntas de Melissa y acá de Kimei para ir ya elaborando este dispositivo evaluativo, como dicen los directivos. ¿Está? No te hagas drama, Kimei. No va a ser difícil, como siempre. Solamente quedarán 4 o 5 varones ahí dando vuelta, ¿no? Ahí penando. Chiquitos, a ver, un consejo, lo último. Descansen estas vacaciones, desenchúfense de los Zoom, del modo, no les voy a dejar asignación para entregar en esta etapa. Quiero sinceramente, y en especial, no solamente lo digo por ustedes, también lo digo por mí, quiero que nos desenchufemos. ¿Tá? Hemos tenido exceso de virtualidad, ha sido mucho, son 2 semanas, vamos a aprovecharlo para hacer absolutamente nada. Y ese es el sentido, para recargar pilas, así cuando volvemos después de las vacaciones, volvemos con ganas. ¿Estamos? ¿Me siguen todos? Entonces, yo no les voy a dejar tarea, no sé el resto de los profesores. Esa es la actitud que tomé para estas vacaciones. Directamente desconectarnos y nos volvemos a conectar dentro de 2 semanas. Y se acabó la historia. Así que, chiquitos, disfruten este tiempo, salgan, tomen mate, al aire libre, aprovechen a la familia y no se olviden con distancia, que la pandemia no terminó. Chiquitos, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo. Actualmente, Fita, cuídese. Hasta luego, profe. Besitos. Felices Chao. vacaciones. Chau, Gracias, cuídense. igualmente. Chao, Chao. chao. Hasta luego. Chao.